¿Te cuento un secreto para tu descanso? Entrenamos para subir más rápido, para bajar mejor, pero casi nunca entrenamos lo que más influye en nuestro rendimiento, dormir mejor. Yo mismo lo noté. El reloj me marcaba valores extraños, sueño ligero, poca fase profunda y una variabilidad cardíaca muy baja. Entrenaba igual, pero no recuperaba igual. El descanso no depende solo de dormir 8 horas, es higiene del sueño. Reducir la luz azul con gafas especiales, crear una rutina antes de acostarte, aprender a desconectar, cuidar la temperatura, el entorno y también la mente. ¿Y si la forma en la que descansaba estuviera frenando mi progreso y ni siquiera lo sabía? Así que decidí acercarme a ver a un amigo, alguien que lleva años estudiando cómo mejorar el descanso de los deportistas. Con él descubrí por qué existe un colchón pensado para nosotros y cómo las diferentes fases del sueño influyen en la recuperación y el rendimiento. ¡Pablo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Muy bien. Pues Pablo, quiero descansar un poco mejor. Sé que eres un crack con el tema este de los colchones y la higiene del sueño y quería que me asesoraras. Pues Tony, ya que me preguntas, la verdad es que para mejorar el descanso muchas veces lo importante es mejorar el colchón y cambiar a un colchón más nuevo y un colchón con características para deportistas para cubrir tus necesidades. Si tú no estás durmiendo bien, lo más normal es que el colchón esté para cambiar. Pero ¿en qué se diferencia el colchón para deportistas de otros colchones? Pues mira, la capacidad de diferencia ahora de nuestro colchón a otros colchones son los biocristales. Estos minerales, trabajados con la tecnología especial CESAM, que es una tecnología de cristal activo, lo que hace es que combina el conocimiento antiguo sobre las propiedades de los cristales con la tecnología nueva, con el enfoque científico moderno para la mejora energética del cuerpo. Te voy a decir lo que hace, mira. Lo que hace es deportistas como Maite Mayora, como Silvia Puyarnau, como Corberún, gente que está todo el día corriendo, me decían, Pablo, me despierto muchas veces por las noches. Si tu colchón hace lo que dices que hace, yo quiero uno. Entonces yo le decía, no te preocupes, yo te llevo el colchón y lo pruebas. Si el colchón hace lo que yo digo que hace, si tú mejoras tu sueño, entonces me lo pagas. Y así es como empecé con deportistas de élite. Pablo, ¿este es el colchón que me dices que es de deportistas? Powerful. Colchón pensado y diseñado con materiales para deportistas. Ostras, ¿puedo probarlo? Claro, para Espera eso. que me lanzo, Hombre, la verdad es que es súper cómodo. Mucha gente me dice cuando te sientas solamente que hunde. Tú fíjate que tienes una carcasa de muelles ensacados, ¿vale? Sí. Desde la primera parte del sueño en la que tú te tumbas a dormir y el cuerpo se relaja, ¿vale? Pasamos de estar despiertos a empezar a dormir, a adormecernos. ¿Y qué hacemos? Necesitamos una tela que sea acogedora, ¿vale? Y una tela que respire, que transpire. Porque los deportistas solemos llegar activados, solemos llegar que hemos estado sudando, Sí. está trabajando, entonces necesitamos bajar Sobre todo con las series. la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y también la temperatura. Entonces, las telas, la primera parte del colchón, que son las telas que nos acogen, es muy importante, ¿vale? Y luego cuando ya nos hemos quedado como traspuestos, que llevamos ahí, que es ese sueño principal, ¿vale? Que tenemos el 50% durante la noche, pasamos al sueño reparador, al sueño profundo. En el sueño profundo lo que hacemos es que de todo lo que hemos comido durante el día, la función plástica, el nutrir y generar los tejidos, reparar, todo eso es lo que mucha gente piensa que es entrenamiento y nutrición, pero claro, luego el entrenamiento cuando lo recuperas. Claro, y la no. nutrición cuando la asimilas. Entonces, Dormir es entrenar. en la segunda parte del sueño, por así decirlo, en la fase del sueño reparador, que es el sueño profundo, es cuando empezamos a hacer eso. ¿Qué pasa? Que tenemos una viscoelástica con partículas de carbono y partículas de grafeno que lo que hacen es que activan la circulación, con lo cual estamos más tranquilos, bajamos la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y bajamos la temperatura. Y eso hace que podamos pasar del sueño reparador al sueño REM, que es donde luego asimilamos, pues estoy corriendo mal, estoy la zancada la estoy dando mal, yo ya estoy practicando una zancada buena. O estamos haciendo bajadas chulas. Yo siempre bajaba de esta forma, pero yo he estado pensando con mucho cuidado cómo bajar para no rebalarme. O estaba cubriéndome y cuando bajo la mano, según cada deporte, durante el día hemos estado practicando cosas nuevas, que las hemos practicado físicamente, pero las llevamos al cerebro. Y entonces el cerebro se recupera durante el sueño REM. Sí, es muy importante, el entrenamiento neuromuscular es muy importante.
Todos los colchones buenos, a partir de cierta gama, ya tienen materiales muy buenos. Pero nosotros tenemos viscografeno, tenemos biocristales y cada material que está pensado el colchón es para acompañarte en cada una de las etapas del sueño. Tres etapas. Tendríamos el sueño ligero, el sueño profundo y el sueño REM. Entonces, en el sueño ligero, cuando empezamos como que nos quedamos traspuestos en el sofá o te vas a la cama y estás leyendo y empiezas como a adormecerte, ¿vale? Que ahí lo que haces es que liberas tensiones, bajas la frecuencia cardíaca, baja un poquito lo que es también la temperatura y entonces entramos en el sueño reparador, o la segunda parte del sueño, que es el sueño profundo. Ahí lo que hacemos es que el deportista es cuando repara, libera hormona de crecimiento, no voy a ser muy técnico, pero bueno, dentro de eso libera hormona de crecimiento, libera las cosas que son autoinmunes, por si hay alguna enfermedad, y el cuerpo empieza a trabajar, empieza a metabolizar todo lo que hemos comido durante el día. Entonces es muy importante ese sueño, porque lo que hacemos es que el cuerpo se nutre y se regenera los tejidos dañados, los tejidos que hemos desgastado durante todo el día, por así decirlo. Y luego ese sueño profundo pasamos al sueño REM, que es el sueño reparador a nivel psicológico o a nivel mental. Que lo que hacemos es que ahí recuperamos pues la función cognitiva, recuperamos la memoria, fase de aprendizaje. En este caso el deportista, pues la coordinación, las estrategias, lo que hemos hecho durante todo el día, que aparte de físicamente hemos gastado la mente, pues por la noche, el sueño profundo recuperaríamos la parte física del cuerpo y en el sueño REM recuperaríamos la parte mental por así decirlo. Pablo, me tienes convencido, pero ¿de cuánto estamos hablando? El precio del colchón está entre 1.286, 1,50 por 2, 1.246, 1,50 por 90, que son las medidas estándar. Tenemos de 2 metros hasta 90 centímetros, o sea, tenéis todas las medidas, pero el ticket medio sería ese, unos 1.200 euros. Si dejáis un comentario en el vídeo, ahí tendréis un 20% de descuento. ¡Ostras! Y pasamos a 996 euros, o sea, bajamos de los 1.000 euros el colchón, que es el de 1,50 por 90, que es el que soléis gastar. Se me olvidaba. Si queréis probar el colchón físicamente y llevarlo vestido, podéis acercaros a la tienda La Huerta Valenciana, en la calle Linterna, esquina Panadería del Oeste. Llevan desde 1875 atendiendo gente. Imaginaos la experiencia que tienen. Estamos súper contentos de poder poner aquí, de que podáis probarlo y sobre todo que podáis vestir vuestro colchón. Y si no estamos en Valencia, me imagino que la página web, ¿no? En la página web podéis adquirirlo desde cualquier punto de España y probar el colchón durante 30 noches y que podéis financiarlo cómodamente. Pues muchas gracias. Gracias a ti por venir y Cuando tú quieras. Me gusta más lo que el tema de los colchones. un abrazo. Muchísimas gracias. Dormir es entrenar y cada noche tenemos una oportunidad nueva para hacerlo mejor.